Antes de continuar con las novedades que nos trae esta nueva versión del Laravel 5.2, quiero mostrarles una cosa que pasé por alto en el video anterior. Recordando el nuevo comando que es php artisan make out, como vemos acá. Este comando nos crea las vistas que son necesarias para el sistema de autenticación y también, como lo dice aquí abajo, nos crea las rutas. Si nosotros nos vamos al archivo de rutas, vamos a colocar routes y bajamos aquí, vemos que estas son las rutas que nos crea al momento de aplicar ese comando. También podemos ver en esta línea, en la línea 34, que tenemos un método llamado out. Si nosotros usamos nuestro editor, en este caso estoy utilizando Sublime Text, y voy a la definición de ese método para ver qué archivo es, aparecen estas dos opciones, es el de abajo, que se encuentra en Vendor, Laravel, Framework, SRC, Illuminate, Routing y Router. Si abro ese archivo, voy a poder observar el método out, y dentro de este método van a estar definidas todas las rutas necesarias para el sistema de autenticación. Podemos ver las dos rutas del login, podemos ver la ruta de cerrar sesión, podemos ver las dos rutas del registro y las tres rutas que se utilizan para el reinicio de contraseña. Nosotros, si queremos personalizar esto, podemos simplemente agarrar las rutas que nosotros queremos. En vez de colocar esto, podemos quitarlo, colocar la que vamos a usar y obviamente este this no nos va a servir acá. Tenemos que colocar row seguido de los 4 puntos para que pueda funcionar en este archivo de rutas. Una vez aquí podremos editar y personalizar las rutas según sea nuestra necesidad. Dicho esto, vamos ahora sí a continuar con otra novedad que nos trae Laravel 5.2. Para ello voy a quitar esto, colocarlo como estaba y me voy, guardo el archivo, cierro este y me voy a la documentación en el apartado de Model Binding. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros atar un parámetro de una ruta específica a una instancia de un objeto. Y luego de esta función callback nosotros vamos a obtener aquí no solamente el ID, sino también vamos a obtener todos los demás campos. Es decir, vamos a tener todo el objeto completo. Si leemos aquí abajo, nos indica que nosotros teníamos que definir el modelo que queríamos usar con el método model, como nos indica acá. Si nosotros nos vamos ahora a la documentación de Laravel 5.1 y buscamos allí Model Binding, nosotros en la versión 5.1 teníamos que ir al archivo, este que está acá, Root Service Provider, vamos a buscarlo acá, lo abrimos aquí, Root Service Provider, aquí está, que se encuentra en App, en Providers, aquí está, Root Service Provider. Este es el archivo y dentro de este archivo hay un método que se llama boot. Vamos a la documentación, nos dice que vamos a utilizar el método boot y que dentro de este método boot vamos a utilizar el método o la función model. Y aquí definíamos el modelo que queríamos usar para poder atar al parámetro de la ruta específica. Es decir, teníamos que copiar esto y colocarlo acá abajo. Teníamos que colocarlo aquí para que pudiera funcionar lo que nosotros íbamos a colocar en el archivo de rutas. Ahora eso no es necesario. Por lo tanto, como no es necesario, voy a borrar acá. Voy a dejarlo como estaba. Cierro este archivo. Ahora vamos a hacer el ejemplo que nos indica la documentación, este que está acá. Vamos a nuestro archivo de rutas. Voy a borrar esto que no se está usando. Y voy a colocar acá abajo row, 4 puntos, vamos a colocar una ruta get y aquí voy a colocar punto y coma de una vez, voy a colocar aquí que sea la raíz, que sea users y que sea user como está en el ejemplo. Vamos a colocar la función callback que sería function, abro llaves y dentro voy a retornar user para que se vea el objeto. Esto va a retornar un objeto JSON con los datos del usuario, colocar punto y coma. Y aquí dentro me faltó colocar el modelo que quiero usar, que es user. Recuerden que user está en app,
user. Y aquí coloco la variable user. Hecho esto, vamos a probarlo en el navegador. Vamos acá. Aquí tengo el Laravel. Y aquí voy a colocar la ruta, que sería users. Y el único usuario que está guardado es el que yo creé en el video anterior. Por lo tanto, el ID que va a tener es el ID 1. Lo voy a colocar acá. Le doy Enter. Sale este error. Vamos a ver qué pasó aquí en la ruta. Y, por supuesto, aquí me faltó colocar... No es user, tienen que colocar user entre llaves, ¿ok? Porque es el parámetro. El parámetro que está acá debe coincidir con la variable que estamos creando acá. Y ahora sí, guardo, vuelvo a cargar acá. Y aquí me manda todo el objeto JSON. Voy a colocarlo grande para que se vea. Aquí está. Aquí me manda el ID, tengo el nombre, el teléfono, el email y los demás campos que están en la base de datos. Si lo ponemos ahora utilizando la función de D, vamos a ver todo el objeto completo. Aquí está, aquí podemos ver en atributos cada campo con su valor. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio? En vez de aquí del parámetro que sea user, yo coloco ID. Y voy al navegador nuevamente, recargo y podemos ver que no nos muestra nada en los atributos. Si ahora yo quito esto, lo pongo como estaba, le doy Enter y aquí vemos nuevamente vacío. Eso quiere decir, como ya dije, que este parámetro tiene que tener el mismo nombre que esta variable. Por lo tanto, vamos a colocar user nuevamente, guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Para que esto funcione, Laravel internamente hace algo como esto. Voy a colocarlo aquí como comentario. User, 4 puntos, find or fail. Y acá simplemente pasa el ID. Este ID, según el registro que tenemos en la base de datos, es el número 1. Esto es lo que hace Laravel internamente para que la instancia del objeto pueda inyectarse en esta ruta. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos que Laravel nos busque por el ID, que estamos pasando por este parámetro con nombre user, y queremos, por ejemplo, que Laravel nos busque en la base de datos por número de identificación, o por número de teléfono, o por email, o por username, es decir, cualquier otro campo que no sea ID? Para ello vamos a irnos a la documentación. Vamos acá, aquí estamos en el apartado de notas de lanzamiento. Vamos a copiar Model Binding. Vamos al inicio. Buscamos acá, colocamos acá lo que copiamos. Se nos aparecen estas opciones, colocamos la primera. Y allí se nos va a cargar la documentación de Model Binding de la versión 5.2 del Laravel. Aquí si bajamos un poco, vemos el apartado de personalizar el nombre de la llave. Es decir, si nosotros no queremos utilizar el ID, que es lo que nos indica acá, y queremos utilizar otro campo para que sea el campo llave, entonces simplemente nosotros utilizamos dentro del modelo que estamos gestionando esta función llamada getRootKeyName. Para probarlo, copiamos esto, esta función. Ahora nos vamos al código. Bueno, vamos a quitar esto. Guardamos. Ahora abrimos el modelo user, que es el que vamos a gestionar. Y aquí al final vamos a colocar la función getRootKeyName. Vamos a colocarla bonita. Y aquí vamos a colocar el nombre del campo que queremos utilizar ahora. Podemos utilizar name, phone, email o password. Vamos a utilizar phone para probar. Guardamos. No hay que tocar más nada. Ahora nos vamos al navegador. Acá. El número es este. Lo copiamos para utilizarlo. Y aquí voy a darle Enter para que ustedes vean que va a salir un error. Es decir, indicando que no existe un usuario con ese teléfono. Pero si ahora pongo el teléfono y le doy Enter, allí aparecen los datos del usuario, todos los datos del usuario. Recordemos también que si queremos utilizar este campo como llave, debemos irnos también a las migraciones. Sería Create User Table. Y acá colocar Unique el campo phone para que no haya coincidencias. Así también podríamos colocarlo. Igualmente podemos utilizar el email. Vamos a probar el email. Ahora vamos a colocar aquí en el modelo user, en vez de phone, vamos a colocar email. Guardamos.
Si yo voy a copiar el email completo, si yo le actualizo, me dice que no hay resultados, pero si yo pongo el email, ahí vemos que está el objeto completo nuevamente. Si nosotros seguimos verificando la documentación, observamos que podemos utilizar también el binding explícito, como tal cual como lo hacíamos en la versión 5.1 del Laravel. Simplemente editando el archivo root service provider, específicamente el método boot. Si seguimos bajando, también podremos ver una opción para personalizar la lógica de resolución. Es decir, utilizando este método bind, nosotros podemos personalizar la consulta que vamos a hacer a la base de datos, como podemos ver aquí abajo. Vamos a hacer un ejemplo con este, vamos a copiar esto y nos vamos a ir al archivo root service provider. Vamos a abrirlo aquí, root service provider. Recuerden que este archivo está en app, providers. Aquí vamos a buscar el método boot y aquí vamos a quitar esto. Debajo de esta línea vamos a pegar lo que copiamos. Vamos a organizarlo mejor. Vamos a colocarlo así. Y aquí simplemente estamos utilizando esta variable, este objeto. Utilizamos también el método bind. Y acá vamos a colocar nosotros el nombre del parámetro que tenemos en la ruta. Es decir, si tenemos user acá, vamos a colocar aquí también user. La función callback, aquí vamos a recibir el valor que se va a colocar en la ruta, en el navegador. Bien, y simplemente vamos a retornar la consulta a la base de datos. En este caso, pues se está usando Eloquent. Y acá va a ser una comparación con el valor que está en la ruta del navegador con el valor o el campo que está dentro de la base de datos. Pero nuestra base de datos no tiene name. En este caso vamos a colocar aquí el campo phone, guardamos y en el modelo user vamos a quitar esto, guardamos, cerramos acá y allí también debería de funcionar. Vamos al navegador, vamos acá, vamos a darle enter, aquí vemos que nos dice que la clase app_providers app_user no se encuentra. Ok, eso es porque nos falta acá el slash invertido. Guardamos, probamos otra vez. Ahí dice que no hay ningún resultado porque es el campo phone. Vamos a colocar un número. El número creo que es, aquí debería estar, aquí está. Lo colocamos y ahí sale la información de todo el objeto. También podemos aprovechar esta función bind para cambiar el nombre del parámetro. Si yo coloco acá, vamos a colocar phone, guardamos y en ruta coloco también phone y vuelvo al navegador, actualizo y ahí está. Si pongo otro número, me dice que no existe y si pongo el número que es, ahí me arroja el objeto correcto. Por otro lado, también podemos utilizar el model binding para los métodos en los controladores. Voy a crear un controlador con el comando php artisan make controller. Vamos a llamarle users controller. Enter para crearlo. Allí ya lo creó. Nosotros podemos verificar acá en app http controllers. Aquí lo vemos ya creado. Users controller. Lo abrimos. Vamos a colocarle acá un método public function get user y vamos a colocar aquí un return la variable user. Vamos a colocar acá como parámetro app el modelo user con la variable user. Guardamos, vamos a colocar acá punto y coma. Ahora nos vamos a ir a el archivo de rutas. Aquí lo tenemos. Voy a comentar esto y vamos a crear una nueva ruta que sea get y que tenga aquí igual que aquí arriba. Voy a copiarlo y aquí vamos a colocar el controlador que sería users
controller. Guardamos. Resalto aquí que estamos utilizando el model binding explícito. Ahorita lo probamos con el implícito. Vamos a ver si funciona así. Tenemos la ruta, el controlador. Nos vamos al navegador y vamos a colocar acá users y el número telefónico, que es el parámetro que está recibiendo. Ahí me dice ruta inválida. Claro, por supuesto, nos faltó acá colocarle el método, la acción, que sería getUser. Recordemos que esto no es un controlador resource. Una vez así ya debería de funcionar. Probamos nuevamente. User, número telefónico. Y aquí tenemos el objeto. Vamos a probarlo ahora con una vista. Nos vamos al controlador. Y en vez de ser return user, vamos a colocar view. Vamos a la vista home, coma. Y colocamos aquí, vamos a utilizar la función compact. Y el nombre de la variable que es user, que es esta misma. Guardamos. Vamos a bajar acá y buscamos la vista en Resource, Views, la vista Home. Y para verificar, vamos a colocar acá la variable que estoy recibiendo, que es User. Y guardamos así. Debería aparecer todo el objeto en la vista Home. Y aquí lo tenemos. Yo puedo imprimir cualquiera de estos atributos, por ejemplo, email. Vamos a colocarle acá email. Guardo, ejecuto nuevamente. Y aquí lo tenemos. Si volvemos al controlador, recordemos que nosotros antes colocábamos acá, por ejemplo, app, el modelo, en este caso estamos utilizando user, colocamos 4 puntos y con el método find o con el método find or fail, nosotros hallamos el usuario. Aquí recibíamos, por ejemplo, el ID y esto lo almacenábamos en una variable, por ejemplo, user. Y aquí arriba recibíamos nosotros el ID. Así lo teníamos que hacer antes. Utilizábamos la función, el método para encontrar el usuario según el ID que nosotros estábamos recibiendo como parámetro. Pero gracias al model binding ya no es necesario hacer esto ni en las rutas, ¿ok? Ni tampoco en los controladores. Claro está que si ustedes lo quieren usar, tienen toda la libertad de hacerlo. Ahora vamos a probarlo nuevamente, pero con el model binding implícito, ya que el que tenemos acá en root service provider es el model binding explícito. Por lo tanto, voy a borrar esto para que quede como estaba antes. Lo voy a cerrar. Ahora voy aquí en la ruta. Una vez aquí, vamos a cambiar phone por user. Recordemos que como es model binding implícito, este nombre de parámetro debe ser exactamente igual a la variable que estemos utilizando para guardar la instancia del objeto. Si vamos a controller, vamos a colocar esto como estaba, así. Si vamos aquí a controller, vemos que la variable que va a almacenar la instancia del objeto se llama user. Por lo tanto, aquí en rutas también el parámetro debe llamarse igual, user. Voy a guardar acá, ya está todo guardado. Vamos a probar ahora. Si le damos un número telefónico, me indica que no hay resultados porque está buscando es por ID. Si coloco el ID 1, aquí me muestra el email. Recordemos que la vista home está imprimiendo acá el email. Si ahora quiero que salga todo el objeto, vamos a probarlo. Solamente la variable user y probamos nuevamente. Si coloco otro ID, no hay resultados, pero si coloco el ID que sí está guardado, ahí me aparece todo el objeto. Esto debería de funcionar exactamente igual con un controlador source. Vamos a probarlo. Voy acá al código. Voy a borrar aquí este controlador que no es resource, que no es RESTful. Voy aquí, clic derecho, borrar archivo. Ahí ya lo borré. Voy a crear un controlador que sí sea RESTful, que se llame así igual, pero acá debo colocar resource. Doy enter. Allí ya lo creó. Si verificamos aquí en el código app http controllers, aquí está user controllers. Si lo abro, aquí ya tengo mi controlador RESTful. Vamos a utilizar, por ejemplo, el método show. Vamos a colocar acá un return y a la vista nuevamente home, aprovechando que ya está creada. Voy a colocar aquí home y aquí coloco la coma. Voy a usar compact nuevamente
y voy a colocar aquí user. Aquí ya no va a ser el ID, aquí lo que voy a recibir, como lo teníamos en el otro controlador, es app, user, el modelo y la variable. Guardo. Ahora debo editar la ruta, ya que no es un controlador simple, sino un controlador RESTful. Hay que colocar acá resource y aquí no hay que colocar el método, simplemente el nombre del controlador. Cambiamos también la ruta. Ya no necesitamos especificarla completa. Vamos a colocar acá, coloco user, ya que en el controlador la variable que almacena el objeto se llama user. Debe ser el mismo nombre. Vamos a probar nuevamente en el navegador. Ya no es users, sino user slash otro ID que no es, no lo encuentra. Y si coloco 1, tengo el objeto completo. También podemos cambiarle el nombre si queremos. Vamos a colocarle users, que no es la idea, ya que estamos recibiendo o vamos a almacenar, mejor dicho, un solo usuario, pero para mostrar que se puede hacer, vamos a colocar aquí users y aquí actualizamos. Está mala la ruta, ahora es users, actualizamos y me dice que la variable no está definida. Eso se refiere a la vista. Vamos a la vista home, aquí ya no es users, sino users. Guardo y actualizo nuevamente acá. Y así puedo obtener el mismo resultado. Ya para finalizar, quiero mostrarles a ustedes cuáles son los recursos que he estado utilizando para aprender estas nuevas funcionalidades que nos trae la versión del Laravel 5.2. La primera de ellas, obviamente, es la documentación, que aquí estamos viendo y leyendo. También otro portal bastante interesante y excelente es Laracats. En este enlace van a poder ver los videos que ellos han publicado con respecto a las novedades del Laravel 5.2. Aquí vemos que han publicado 3 videos. Y otra comunidad que quiero recomendar, que es excelente, es la comunidad de Style. Aquí en este enlace ustedes pueden ver el artículo que ellos publicaron cuando el Laravel 5.2 fue lanzada, fue liberada. Aquí van a poder leer, van a poder ver los ejemplos, las explicaciones que ellos hacen. Este portal sí está en español, se lo recomiendo 100%. Y si ustedes tienen algún tutorial o algún artículo, algún blog, algún portal, alguna comunidad, algún otro canal en YouTube que quieran compartir conmigo, compartir con todos nosotros, obviamente con respecto a las novedades del Laravel 5.2, pueden colocarlo en las casillas de comentarios o también pueden hacerlo por Twitter o por Google+. Sin más nada que decir, me despido y hasta el próximo video.